Vamos a dar lectura al texto que la plataforma Aprendo en Casa nos ha propuesto leer. Y este texto se llama La malnutrición y las afecciones que abarca. Alternativas nutricionales saludables. Recuerda leer conmigo. Y el texto dice así: la malnutrición. Si revisamos los casos de los estudiantes con problemas de hábitos nutricionales y de sedentarismo surgidos a raíz de la pandemia, tenemos tres casos para analizar respecto a la nutrición. Y ahí tenemos a los tres casos, de María, de Luis y de Ana. Empecemos con el primer caso. María, la niña de 10 años, era activa físicamente, hasta que se presentó la pandemia y su actividad disminuyó. María sigue comiendo igual que antes, pero se mantiene inactiva durante muchas horas al día. Podemos deducir entonces que su consumo de nutrientes es excesivo para la poca actividad física que realiza y como consecuencia su masa corporal está aumentando. Ahora nos vamos con el caso número 2, que es de Luis. Luis, el niño de 12 años, está desanimado porque ya no puede practicar el deporte que le gusta. Ahora solo come, ve televisión y duerme. Además, se siente cansado. Su abuelito, con el fin de motivarlo, le compra diariamente galletas, caramelos, gaseosas y hamburguesas o salchipapas, que disfruta comiendo cuando ve televisión. En este caso, aunque no sabemos qué alimentos hay en su casa, lo que consume cuando ve televisión con su abuelito nos da un indicio importante. Luis consume en exceso alimentos azucarados, como galletas, caramelos, gaseosas, y alimentos con mucha grasa, como hamburguesas, salchipapas, dado que los dos grupos de alimentos que consume son calóricos. Podemos concluir que Luis consume alimentos calóricos en exceso, sumados a otras comidas que puede estar consumiendo en casa. Ahora leamos el caso número 3, que es de Ana. Ana, la niña de 13 años, es deportista y como tal tiene un régimen alimenticio mayor en cantidad y calidad que el que consume una niña o un niño que no es deportista. Ella, además, sufre de diabetes y tiene restringido el consumo de glúcidos como el azúcar y harinas. Sin embargo, a raíz de la pandemia ya no practica deporte, pero sigue comiendo igual que cuando hacía ejercicios. Analicemos el caso. Si ha dejado el deporte, pero sigue comiendo como si lo practicara, podemos afirmar que presenta un consumo excesivo de nutrientes y la consecuencia es que su masa corporal está aumentando. Entonces, en resumen, tenemos dos casos, el de María y el de Ana, que trata del consumo excesivo de nutrientes en relación con la poca actividad física. Y tenemos un caso, que es el de Luis, que trata del excesivo consumo de alimentos calóricos. ¿Estos hábitos adquiridos por María, Luis y Ana serán saludables? Veamos en el siguiente gráfico lo que nos dicen las científicas y los científicos. Si se produce alguna de estas condiciones, como carencias, excesos o desequilibrios en el consumo de nutrientes y calorías, entonces estamos frente a una situación de malnutrición. A partir de la información de los casos 1, 2 y 3, encontramos que María, Luis y Ana están frente a una situación peligrosa de malnutrición, y esta abarca dos tipos de afecciones, la desnutrición y el sobrepeso. Empecemos hablando con la desnutrición. Por causa de la desnutrición, las niñas y los niños en particular son mucho más vulnerables ante las enfermedades y la muerte. Existen cuatro tipos principales de desnutrición: la emaciación, retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal y carencias de vitaminas y minerales. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezando con la emaciación. Es la insuficiencia de masa corporal respecto a la talla. Una niña o un niño que presenta una emaciación
moderada o grave, tiene un riesgo más alto de morir, pero es posible proporcionarle tratamiento. Retraso del crecimiento. Es la talla insuficiente respecto de la edad. Dicho retraso impide que las niñas y los niños desarrollen plenamente su potencial físico y cognitivo. Insuficiencia ponderal. Es cuando las niñas y los niños pesan menos de lo que corresponde a su edad. Una niña o un niño con insuficiencia ponderal puede presentar a la vez retraso del crecimiento y o emaciación. Y por último, carencia de vitaminas y minerales, que puede ser causa de enfermedades como la anemia o de bajas defensas ante las infecciones. Ahora hablemos del sobrepeso y obesidad. Una persona tiene sobrepeso o es obesa cuando pesa más de lo que corresponde a su altura. Ten en cuenta que una acumulación anormal o excesiva de grasa puede afectar la salud. El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías consumidas, que pueden ser demasiadas, y las calorías gastadas, que pueden ser insuficientes. A escala mundial, las personas cada vez más consumen alimentos y bebidas calóricas, con alto contenido en azúcares y grasas, y tienen una actividad física más reducida. Enfermedades relacionadas con la alimentación. Las enfermedades relacionadas con la alimentación son algunos cánceres, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, que están a menudo asociados con la hipertensión arterial. La mala alimentación y la mala nutrición son los principales factores de riesgo de esas enfermedades a escala mundial. Ahora ya tienes una idea respecto a las consecuencias a las que se enfrentan María, Luis y Ana al haber cambiado sus hábitos alimenticios y adoptado una vida sedentaria. Ahora vamos a ver sobre la alimentación sana. ¿Qué nos dicen de ello? Frente a una situación de déficit de alimentos o exceso de consumo de alimentos calóricos que producen los efectos señalados, es preciso tomar un conjunto de medidas urgentes que se pueden resumir en lo siguiente. 1. Los hábitos alimenticios saludables deben empezar en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. 2. La ingesta calórica debe guardar equilibrio con el gasto calórico para poder evitar un aumento perjudicial de peso. Las grasas no deben superar el 30% de la ingesta calórica total. 3. Limitar el consumo de azúcar libre a al menos de 10% de la ingesta calórica total, porque esto forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios se recomienda reducir su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. 4. Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios. Eso es equivalente a menos de 2 gramos de sodio por día, porque esto va a ayudar a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares en la población adulta. Una dieta sana para niñas, niños y adultos. Una dieta sana incluye el consumo de lo siguiente. Prestemos atención. Legumbres, tales como lentejas y frijoles. Frutos secos y cereales integrales como maíz, avena, trigo o arroz moreno, pero recuerda que tienen que ser no procesados. Al menos 400 gramos, que eso equivale a 5 porciones, tanto de frutas y verduras al día. Consumir menos de 12 cucharaditas de azúcares libres. Los azúcares libres son todos aquellos
que los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a los alimentos o a las bebidas. Lo que debemos consumir más bien son los azúcares naturales que están presentes en la miel, los jarabes, los zumos y concentrados de frutas. Aunque para obtener beneficios de salud, lo recomendable sería un consumo inferior a 6 cucharaditas. Consumir menos de 5 gramos de sal, que eso es equivalente a una cucharadita, al día. La sal debería ser yodada. Para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la alimentación, es necesario limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica diaria. Son grasas saturadas las que están presentes en la carne, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata, el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo. Es preferible consumir las grasas no saturadas que están presentes en pescados, paltas, frutos secos y en los aceites de girasol, soya, canola y oliva. Y por último, limitar el consumo de grasas trans a menos del 1%. Las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas industrialmente, presentes en pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles y aceites de cocina. Y grasas trans de rumiantes que están presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes, tales como vacas, ovejas o cabras.